Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos encontramos, señores, nada más y nada menos que en el Centro Conferencial La Cuava con el obispo administrativo Ildefonso Caraballo, obispo nacional de Puerto Rico. Yo estoy feliz, contenta, agradecida del Señor por este gran privilegio, porque lo tengo aquí face to face. Gracias, obispo, bienvenido, qué gran honor. La gloria del Señor, Leticia, gracias a Dios por esta oportunidad que me parece que estaba en la agenda de Dios, porque aunque había tratado, ¿verdad?, de conectarnos y contactarnos, el Señor pues nos ha permitido estar aquí para participar de el campamento de los edificadores de vida, los caballeros de aquí de la República Dominicana. Y aquí Dios nos ha conectado. Amén, un gran honor. Obispo, queremos conversar con usted acerca de su vida, de su trayectoria, cómo se considera, cómo se define. Señores, a pesar de que ya yo puedo decir que es una persona totalmente dulce, accesible, un ser humano extraordinario, pero vamos a dejar que sea él que lo diga. Pues mira, Leticia, soy natural de Mayagüez. Eso es en el oeste de la isla de Puerto Rico. Allí crecí en un hogar humilde. Mis padres ya están ambos con el Señor. Tengo el honor de llamarme como mi papá, Ildefonso. Mi mamá se llamaba Santa, Noemí. Y crecí en un ambiente de iglesia. Nací en un hogar cristiano. Mis primeras experiencias, siempre testifico que los días cuando las mamás salían del hospital y se iban a la casa y pasaban la cuarentena. Yo digo en broma que ahora salen del hospital y quieren ir al centro comercial sí, a despejarse. Pues mami fue 40 días a su hogar, allá en Mayagüez, y a los 40 días me llevaron al templo y ahí era cuando presentaban al niño. Y allí me presentaron al Señor y me dedicaron a Dios. Y los propósitos divinos, esa dedicación, ¿verdad? Y una palabra profética, entiende uno ahora que fue que vino de parte del Señor, pues estaba afirmando que había un ministerio, que había un llamado para mi vida. Así que en ese propósito Dios me fue guiando, Dios me ha ido llevando. Soy el mayor de 4 hermanos, digo conmigo 5, ¿verdad? Son 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas. Y todos servimos al Señor, de una manera u otra. El temor a Dios se nos enseñó bien temprano. Crecí en la escuela bíblica, crecí en la iglesia, el presidente de los niños. Cuando uno no sabía, ¿verdad?, qué era eso de ser presidente de los niños, le ponían una corbata o un lazo y lo ponían delante de la congregación. Aquí está el presidente. Usted dirigía la escuela bíblica, el culto de niños, cantaba. ¿Cómo era poder estar delante de tantos niños? ¿Cómo lo hacía? Pues mira, tal vez ahora uno rememora y se echa a reír, pero era como todo un niño. Sí. Tal vez ahora la niñez tiene más adelanto, ¿verdad? Y tiene otro tipo de experiencia, pero era una experiencia de iglesia. Siempre aprecio la capitana de los niños, un matrimonio, Ramón y Miriam. Ya Ramón está con el Señor, ellos son naturales de Mayagüez. Miriam está viva, su hijo es el pastor de la iglesia ahora, y nos enseñaron disciplina espiritual. Había que memorizar versos bíblicos, había que repetirlos, había que estar al frente, había que predicar predicaciones de segundos, donde uno compartía, ¿verdad?, algún pensamiento. Fue el tiempo de pase de lista, sí, que llamaban tu nombre. Y tenía que decir un texto bíblico. Tú decías un texto bíblico de memoria, con un tema. Esa fue mi niñez. Tengo buenos recuerdos, hermosos recuerdos de una familia que me amó, de una iglesia que me cuidó, de un pastor, Juan Ramón de León, allá en el área oeste, que creyó en la juventud, creyó en la niñez, a la vanguardia, ¿verdad? Tal vez en esos tiempos donde todavía había un sector de la iglesia que no entendía algunas cosas de los cambios que se dan en la vida de la iglesia. Cuando yo ya era más joven, adolescente, en tiempo de la universidad, ir a la universidad era pecado. O sea, todavía alguna gente en aquel tiempo pensaba que los jóvenes cristianos no iban a la universidad.
Así que yo tuve hermanos y hermanas en la iglesia orando por mí para que yo no me perdiera en la universidad. Wow. Pero fui a la universidad, allí estudié 3 años. Y mientras estudiaba contabilidad, Dios me iba dando experiencias. Yo doy gracias a Dios por la iglesia local. Yo creo que el semillero que Dios usa para preparar líderes, para preparar hombres y mujeres, que en procesos de formación, luego Dios los lleva a lugares que ellos jamás pensaron, y ellas jamás pensaron que iban a llegar, comienzan en la iglesia local. La iglesia local me amó, me cuidó, ya en esa etapa de adolescente, de joven, aún con esa lucha, ¿verdad? De vas a la universidad, te vas a perder, ahí te van a enseñar humanidades, allá los profesores no creen que Dios existe, vas a perder tu fe, vas a venir aquí con ideas nuevas. Quizás con amigos que lo vayan a influenciar. Amigos que te van a llevar al pecado, te van a tentar. Yo pienso que mi familia, especialmente mi mamá, fueron importantes para mi vida, porque fíjate, no me prohibieron unas experiencias que tal vez para otros jóvenes eran prohibidas, literalmente no vas. Me dieron la libertad de escoger, me dieron la libertad de analizar, me dieron la libertad de evaluar, y yo siempre me lo recuerdo 2 experiencias. Yo era tesorero de la clase graduanda, y en la clase graduanda de 9º y de 4º año me llevan a cabo sus actividades, su baile, su experiencia y su fiesta. No son como las de hoy en día, ¿verdad? Que son extremadamente pomposas y a todo dar. Pero en ese ambiente pues había música, había baile, y mi mamá me dio la libertad. En funciones de que yo era el tesorero y que manejaba el dinero y había que cobrar las cuotas, y manejar ese tipo de experiencia me permitió ir. Pero yo sabía dónde yo estaba y yo sabía quién yo era. Yo conocía la fe, yo conocía mi experiencia cristiana, y el Señor me cuidó, el Señor me protegió. En ese intervalo, Dios comienza a trabajar con mi llamado. Ahí entonces aparece la experiencia del llamado. Mi deseo era terminar mi grado de contabilidad, pero el deseo de Dios era llamarme al ministerio. ¿Y cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue esa experiencia de tener que dejar de hacer lo que quizás le apasionaba, lo que quería, para dedicarse a la obra de Dios? Pues fue un reto, fue un desafío. En esa etapa estoy hablando de los 18, 19 años. No sé si ha vivido esa experiencia o alguno de los hermanos y hermanas que nos escuchan, donde Dios está tratando contigo, y a donde quiera que tú vas, Dios tiene una palabra para ti. Te estoy llamando, te estoy separando a un culto de niños, un culto de edad, un culto de oración, un culto de domingo, experiencias de convenciones de jóvenes. Ahí ya la iglesia de Dios era parte de mi experiencia. En el liderato a los 17 años. Fui director del distrito de Aguadilla y Mayagüez, allá en el oeste. Y tan joven, obispo, no le decían, venga acá, pero este muchachito, quizás sin experiencia, nos va a dirigir a nosotros. ¿Cómo fue ese reto? Es cierto, sí fue un reto, sí mucha gente pensaba que era joven, que era muy joven. Tengo la bendición de que bien temprano, 15, 16 años, ya era parte de los oficiales de la iglesia. De los cuerpos de consejeros, llamamos allá en Puerto Rico. Mucha gente no creía, mucha gente dudaba de que Dios llamara a un joven que tuviera ese tipo de liderato dentro de la iglesia, pero Dios estaba trabajando conmigo y Dios me hablaba. Recuerdo de un campamento del 1981, la última noche, viernes en la noche, el doctor Hugo Serrano había predicado. Y termina la administración, termina el tiempo de oración, y él se levanta, pide el micrófono y dice: Dios me ha hablado de que aquí hay 5 jóvenes que Dios está llamando al ministerio y los está invitando ahora para que pasen al frente, porque yo quiero orar por ellos, yo quiero orar por ellas. Y yo de pronto digo, 5 jóvenes, acá el corazón se me quería salir ya usted sabía que algo había con usted. Yo sabía que Dios estaba tratando conmigo, que ese mensaje era directamente de Dios hacia mi vida. Leticia, eso fue viernes, pasé, Dios me ministró. El sábado regresé a mi hogar,
Y cuando llegué a casa, en el correo estaba la matrícula para mi último año de universidad, para mi último año académico de estudios en contabilidad. Llego a casa sábado, me acomodo, ¿verdad? Uno baja el equipaje, las maletas, y mi mamá me dice, en casa, cuando recuerdo esa parte, tengo que decir que en mi hogar allá en Mayagüez me llamaban Cano. Cano, como un apodo. Bueno, Cano para nosotros significa rubio. Rubio. Ahora digo que ahora soy Cano de canas, el pelo blanco, el cabello blanco. Sigo siendo Cano. Me dice, Cano, allí en la mesa hay una correspondencia de la Universidad de Puerto Rico, en Mayagüez, en el recinto de Mayagüez. Y yo dije, sí, mami, está bien. Más tarde fui a abrir el sobre y era la matrícula confirmándome los cursos que iba a estudiar en el primer semestre del último año. Leticia. Ese domingo me fui con mi pastor, Juan Ramón de León, dimos la vuelta, pero que salimos a visitar unas iglesias del distrito, él era mi pastor y era supervisor del distrito. En el camino yo le hablo de lo que Dios estaba tratando conmigo. Estaba en Puerto Rico el Colegio Bíblico Pentecostal, estoy hablando desde 1981, y él me dice, bueno, habla con tus padres. Estoy hablando viernes, sábado, domingo, en la mañana. En esos días había escuela bíblica en la mañana y culto en la noche. Sí. Y entonces cuando llegamos a casa, yo siento a papi y a mami en la mesa. Yo soy el mayor, como dije, de 4 hermanos más. Y el mayor tiene como esa expectativa, ese que va a estudiar, ese que va a abrir el camino para los demás. El que va a traer el diploma a la casa, el que nos va a dar algo, que nos va a mantener, que nos va a ayudar. Y ya en mis estudios de escuela superior había hecho la práctica en una oficina de contabilidad. Y cuando terminé mi 4º año, el contable me dio la oportunidad de seguir trabajando. O sea que ya yo estaba involucrado, encaminado en la contabilidad. Así que por ahí había esperanzas. Tú lo acabas de describir muy bien. Ese es el que nos va a ayudar, va a echar a sus hermanos hacia adelante. Así que yo hablé con ellos el domingo en la tarde. Recuerdo esta parte porque siempre me emociona. Le digo, mami, papi, Dios me está llamando, quiero irme al Colegio Bíblico Pentecostal a estudiar, que es nuestra escuela, ¿verdad?, allá en Puerto Rico, que en aquel tiempo no tenía ninguna acreditación. Y quiero irme a preparar, quiero responder al llamado del Señor. Y nunca voy a olvidar las palabras, ellos se miraron, dialogaron, pero en un momento mami me mira a los ojos y me dice, Cano, cuando tú tenías 40 días, fuimos a la iglesia y te dedicamos al Señor. Si el Dios a quien te dedicamos te está pidiendo ahora, ¿quiénes somos nosotros para detener, para impedirte que respondas al llamado del Señor? Ahí recibí la bendición de papi y de mami para ir a estudiar. Ese lunes, Leticia, era el último día para matricularse en el colegio bíblico. Mi pastor, Juan Ramón de León, me tomó. Fuimos la distancia entre Mayagüez y San Juan, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y me llevó a matricularme en el Colegio Bíblico Pentecostal, hoy Universidad Teológica del Caribe. Respondí al llamado del Señor. Muchos me llamaron loco, que cómo estaba dejando mis estudios en la universidad por unos estudios que no tenían acreditación. Y yo mismo me cuestioné en algunos momentos, escuché sus voces y dije, tal vez yo estoy loco, de verdad. Pero Dios me estaba llamando y por ahí comencé a tener experiencias de estudio, Dios me bendijo. Pienso que tuve la oportunidad de terminar mis estudios allá en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, pero Dios no me lo permitió. Me fui, terminé mi bachillerato en interpretación bíblica, tomé griego y hebreo, y ahí Dios obró de tal manera que en 1983 apareció una beca para ir a estudiar a Cleveland, Tennessee.
Wow. ¿Y cómo fue esa experiencia, obispo? Estudiar ahí, tener de cerca tantos hombres y mujeres de Dios y poder conocer más acerca de la Biblia, de teología, de todos esos personajes que han pasado y que tienen muchísimo testimonio. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue llegar a Cleveland, Tennessee, que es el lugar donde está la oficina nuestra a nivel internacional. Fue ver de cerca en el día a día, tal vez en los cultos de capilla, las oficinas nuestras están allí, como dije, ver hombres de los cuales yo escuchaba, tal vez en alguna que otra convención los había visto. Ray H. Hughes, un tremendo predicador pentecostal, tuve la oportunidad de estar, ese era mi predicador los domingos, porque los domingos él estaba presidiendo Lee University y yo me unía, ¿verdad? Que parte de la beca era que había que estudiar y trabajar, y parte del trabajo era limpiar los baños. Wow. Dios mío. Oiga, antes de que usted continúe, porque Dios mío, Señor, qué testimonio. Ahí está el obispo Andrés Rincón que nos está saludando. Obispo, mi cariño, mi respeto, obispo Rincón, qué bueno. Oigan, yo sé que el obispo Rincón también ha pasado por experiencias como esa, que tú dirigió el Caribe, fue obispo aquí en República Dominicana. Pero entonces, salir y llegar a Tennessee y lavar baños. Ay, Dios mío. Esa es la historia detrás de la historia. Oiga, yo siempre digo, lo pusieron a servir para que aprenda entonces. ¿Sabe qué, hermana Leticia? Ahora, hace 2-3 semanas fui a Cleveland. No, creo que no la he compartido, pero yo fui a los baños que yo limpié. Ay, Dios mío, ¿cómo se siente? Y me saqué una foto. Wow. Maribel me dice, Alfonso, pero tú eres loco, ¿cómo te vas a sacar? No lo he publicado. Porque precisamente el seminario cumplió ahora 50 años. El seminario en Cleveland, y yo soy parte de esa historia los primeros 10 años. O sea, yo no supe que yo estaba llegando, bueno, comenzó en el 75 y yo soy de la clase graduanda del 85, apenas tenía 10 años el seminario. Pero en ese proceso conocí, bueno, en aquel momento eran compañeros de estudio, que en el camino Dios ha permitido que seamos compañeros en ministerio. Estoy hablando de Rudy Girón, de Francisco Jiménez, Rafael Arbizu, Miguel Álvarez, líderes a nivel de la iglesia norteamericana, Andrew Thomas Smith, que es misionero en Indonesia, era mi compañero, mi roommate, mi compañero de cuarto, el que es director, decano académico del seminario pentecostal ahora, David Hahn, éramos compañeros de estudio, éramos roommates, compartíamos habitación. Así que Dios ahí me preparó, me dio una experiencia hermosa, conocí el liderato de la iglesia en Estados Unidos y como te digo, y les digo, ese grupo de líderes, pues luego fuimos siendo supervisores, directores de programas educacionales juntos. Yo estaba soltero para esa época. ¿Y cómo conoce a su amada esposa? ¿Cómo se les... Ay, Dios mío. Mire, yo quisiera, antes de continuar, obispo, una pregunta. Si usted va a publicar esa foto, ¿cuál sería el encabezado que le va a poner? La historia detrás de la gloria. Ya ustedes saben, Señor. La historia detrás de la gloria del Señor, Amén, ¿verdad? Por lo que siempre, Dios ha claro permitido en mi vida, pero esa primera semana yo me cuestioné. Era mi primera experiencia en un contexto de enseñanza en inglés total. Yo conocía algún inglés, lo había estudiado en Puerto Rico, pero no hablaba, no lo hablaba. Y entonces ahí me viene a la memoria Steve Land, quien fue decano posteriormente del seminario, Ricky Moore, John Christopher Thomas, Holy Ghost, que era un profesor bien conocido en Puerto Rico porque Richard González había sido su estudiante y él era su maestro favorito, no dejaba de mencionar a Holy Ghost. Así que fue ese tiempo de preparación. Posteriormente los sacaron del baño y nos llevaron a los salones a limpiar los salones, a pasar el baño cleaner. Fue creciendo, fueron subiendo. Y subieron de rango. Ahora limpiaba pizarras. La pizarra
En aquellos días estaba el cambio, ¿verdad?, de la pizarra verde con tiza a la pizarra blanca con sus marcadores, y allí yo acomodaba la silla, botaba la basura, me recoger la basura. ¿Cómo se sentía haciendo eso? Pensaba en algún momento, yo, pero ¿de dónde Dios me sacó para traerme aquí? Porque a veces decimos, como decían los israelitas, pero en Egipto comíamos cebolla, mira cómo estábamos, y ahora Dios nos ha traído aquí a morir, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentía el obispo lavando baños, teniendo que limpiar la pizarra? Y había como alguna pregunta, cuestionaba a Dios. Bueno, en la primera semana, los primeros meses, sí. Ya cuando llego a mi segundo semestre, que voy a Puerto Rico, que paso las vacaciones, ya estoy un poquito más adaptado al proceso. Y dije, bueno, Señor, esto es parte del proceso. Bueno, en el colegio bíblico, en aquella época, había que lavar platos. Había que cortar la grama, pero yo no era bueno en utilizar la cortadora de grama. Así que en esto reconozco el valor de estos procesos residenciales. Poco a poco se han ido perdiendo, ¿verdad?, en nuestras instituciones teológicas, pero ese acostarse, ese curfew, esas dinámicas a las 10 de la noche, de discusiones teológicas, nosotros discutiendo teología, que si la santificación es instantánea, que si es progresiva, que si el calvinismo, que si arminio, y discutiendo teología allí, la de pasillo, fue un proceso de crecimiento. Posteriormente, como ya dije, a nivel de maestría, pues Dios me dio esa oportunidad allá en Cleveland. ¿Cómo llegó Maribel a mi vida? Pero estoy hablando del 85 que me graduó. Ahí regreso a Puerto Rico. Roberto Amparo Rivera es el director educacional, presidente del Colegio Bíblico, y me llama para que me estaban esperando para que diera clases. Comencé a dar clases a nivel de bachillerato y a coordinar los institutos. Viajaba 8, 9, 10 institutos que había para esa época, hasta que me invitan un domingo, ahora no recuerdo exactamente, fue en el 1990, un verano de 1990. No sé cuántos conocen un movimiento que está en Puerto Rico todavía, de iglesias catacumbas. No sé si han escuchado la iglesia catacumba. Pero un estudiante catacumba me invita para predicarle en su iglesia el domingo. Yo me he visto, Ponce del área metropolitana, 1 hora y media, llego a la iglesia, y cuando veo el programa, una pastora presbiteriana tiene la música especial con su esposo. Se desarrolla el culto, predico, y cuando se termina la actividad, la pastora presbiteriana me dice, me gustaría que fuera a mi iglesia, me visitaras. Y yo de momento me sentí, ¿verdad?, bueno, agradecido por la invitación, pero una iglesia presbiteriana, un pentecostal, eso, ¿verdad?, como que no... Un poquito chocante. Es chocante. Una iglesia muy litúrgica, ¿verdad?, sirven al Señor y adoran a Dios. Así que yo acepté la invitación. Era para predicarle en el retiro, en un retiro de jóvenes que iba a terminar, iban a estar viernes y sábado en un lugar de retiro, y el domingo estaban todos juntos en la iglesia. Así que fui y prediqué, estamos hablando del verano, y ministré y nos gozamos. Me invitaron a comer a un restaurante que había en Puerto Rico, se llama Ponderosa, ensaladas, y allí como. Entonces está esta joven que es la presidenta de los jóvenes, y está esta otra joven que es miembro del consistorio. El consistorio como la junta de los oficiales de la iglesia. Y entonces allí me presentan, había otro matrimonio de la iglesia, que es el matrimonio pastoral, y los hijos de ellos eran niños, y los hijos de esta otra pareja son niños también. Habíamos 8 o 9 personas, y ahí comimos. Y entonces allí estaba Maribel, esa otra joven, es Maribel. Pero les digo que en ese momento no ocurrió nada. Ella me dice después, la gloria del Señor. Santo. Ella me dice después, y hermosa ella me dice después que estas parejas, la pastoral y este otro liderato, estos otros líderes que terminaron siendo nuestros matrimonios, nuestros padrinos de boda. Le dijeron, muchacha, si yo que solo queremos para ti, vamos a orar por ese muchacho, pero ella no le hizo caso. Eso ocurre conmigo.
Yo cuando testifico esto digo que había grupos de ancianas en las iglesias, y en mi iglesia en Mayagüez orando para que Dios me supiera una novia, una esposa posteriormente. Pero nada, ahí voy y predico y me invitan a septiembre a una campaña de educación cristiana. Y yo regreso. Pero en esa ocasión, la calle donde está localizada la iglesia presbiteriana de Ponce, la calle Castillo, están remodelándola. Y están usando otro templo de una iglesia presbiteriana en Glenview, una urbanización que hay en Ponce, la urbanización Glenview. Yo no conocía mucho el lugar, no había GPS para aquella época, no había muchas direcciones así. Sí, me fui temprano, llegué antes de que llegaran los hermanos de la iglesia, me estacioné y ahí participé de la escuela bíblica. Y de momento yo veo a esa joven que pasa. Esa joven qué bonita. Ahí sí le llamó la atención. Ahí me llamó la atención. Y entonces, pero nada, siguió el culto, prediqué sobre educación cristiana, sobre la Biblia, se termina la actividad. La pastora me invita a comer lasaña, eso no se me olvida, ¿no? Me invita a comer lasaña a la iglesia, a su casa cuando se acabara el culto. La joven se me acerca para pedirme información del colegio bíblico. Yo le tomo la dirección y le pido el teléfono. Hasta el día de hoy no ha llegado la información. Usted le pidió el teléfono. Pero el teléfono lo tenía. Y ahí entonces posteriormente se inició la amistad, se inician conversaciones telefónicas, comenzamos a orar, Dios me había hablado, Dios le había hablado a ella. Nuestro noviazgo duró 7 meses. A los 7 meses, 1991, que ahora acabamos de cumplir 34 años. Sí, hace 2 días vi que estaban, 3 días vi que lo publicaron. Meses. Sí. 34 años y hoy es ¿qué? 22. No, y estamos 19. Ay, Dios mío, 4 días. Hace 4 días. 34 años y 4 días. Ok, ya, él quedó muy contado, muy bien contado. Oiga, obispo, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido la clave para mantener ese matrimonio? ¿Y cómo la describía ella? Ay, yo sé que el corazón del obispo está tum, 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 tum. Mira, lo voy a describir, Leticia, como lo hago en Puerto Rico. ¿Cómo? Ella es mi Proverbio 18:22. Ay, Dios mío. Búsquelo en la Biblia, por favor. ¿Lo dejamos así? No, dígalo. Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Amén. Esa es Maribel. Una bendición, de verdad que es una bendición. Otra vez, fíjate, mientras estoy compartiendo esto, estoy como analizando que ha habido varias estaciones en mi vida donde he sido criticado y mucha gente no me ha entendido. ¿Por qué razón? Porque yo era presbiteriana Sí. y yo pentecostal. Y alguna gente no entendió cómo este joven soltero pentecostal se casa, pero se casa con una joven presbiteriana. Pero Dios dirigió nuestros pasos. Nosotros hablamos, en ese tiempo hablamos, yo le expliqué, ¿verdad? Ella conocía, aunque la iglesia presbiteriana donde ella asistía, conocía el mover del Espíritu. Ellos no necesariamente creían en hablar en lengua, ¿verdad? Pero ella había estado en una experiencia donde se manifestaban las lenguas, donde la profecía. Y hablamos al Señor, sentimos paz en nuestro corazón. Y como acabo de decir, 34 años llevamos casados. Leticia, parte de esta historia que te estoy contando, mi hermano y hermana, es que yo entregué mi sueño de ser contable. Literalmente se lo puse en las manos a Dios. Y Dios me entregó una esposa contable, un suegro contable, una suegra contable. Para allá hay que ir. Se cuenta todo. Un cuñado CPA, Puerto Rico Contable Público Autorizado, una sobrina CPA, una cuñada matemática, la otra química, que tiene que ver con números y con fórmulas y toda la cuestión. Otro cuñado que es contable. Dios nos ha dado 2 bendiciones que son de Ibel y de Alfonso Antonio, sus hijos, nuestros hijos. Y nosotros no los forzamos, no los obligamos. ¿Sabe qué? Los 2 son contables. Dios mío, Señor. Yo entregué mi sueño, mira,
esto es un mensaje para los jóvenes que me están escuchando y para los adultos, porque hay personas adultas con quien Dios está trabajando y Dios los está llamando, casados ya, y uno tiene sueños, tiene metas personales y lucha. Cuando uno examina la Biblia, no hay ningún hombre ni ninguna mujer que cuando Dios lo llamó, le dijo a Dios, yo sabía que tú me estabas buscando a mí, aquí estoy yo estoy aquí, úsame. Todos resistieron el llamado y todas pusieron excusas. Pero en el camino Dios va guiando los pasos, Dios va guardando nuestros caminos. Y la verdad que Dios me bendijo, o sea, eso es parte de mi testimonio. Pero muy bendecido, obispo. Señores, pero cuántos contadores, obispo. Yo te lo necesito. Mire, Dios como que le dijo, espérate, Delfonso, tú no sabes lo que yo te voy a dar. Y mire cuántos contadores. La gloria es del Señor. Amén. Y yo creo que Dios lo hace, o sea, uno lo analiza, lo testifica y este tipo de experiencia lo hace recordar esa vivencia. Ahí Dios nos ha bendecido, Leticia. Mire, muchas veces Dios usa esta frase con los jóvenes y con las personas a las que Dios llama. Te voy a llevar a lugares que jamás tú pensaste. Y uno es joven, me dice, bueno, yo soy de Mayagüez, pues si yo me llevo a San Juan, un lugar que yo nunca del área oeste al área metropolitana. Amén. Bueno, nosotros tenemos en Puerto Rico 2 islas municipios, Vieques y Culebra, pues voy a Vieques y voy a Culebra, pues Dios me llevó a un lugar que yo nunca había ido, fui a Vieques y a Culebra. Pero Dios, no sé si acá usan, o tú conoces esta expresión que usan los jóvenes allá, se pasó. Sí, claro, se pasó de bueno conmigo. Así que Dios me ha permitido experiencias que cuando uno las escucha a los 12 años, a los 15 años, a los 18 años, eso son cosas de Dios, eso es locura, Dios no lo va a hacer, Dios no lo va a cumplir. Si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Así es. Quiero saludar que tenemos aquí personas en el set, al obispo Alex Caraballo, quien es el líder nacional de varones edificadores de varones en Puerto Rico. Aquí está, también está el pastor Odulio González de Adelante en la Fe, un programa todos los miércoles, Adelante en la Fe, buenísimo. Ahí hay un grupo de hombres y mujeres de Dios informando, haciendo entrevistas, dando un programa excelente. Yo soy testigo porque lo he visto muy bueno, por cierto, obispo. Y también tenemos al pastor Denis Santana. Que Dios bendiga al pastor Denis Santana. Gracias por estar aquí, ellos están ahí. Obispo, ¿cómo ha sido la experiencia de ser obispo nacional administrativo de Iglesia de Dios en Puerto Rico, la Isla del Cordero? ¿Soñó en algún momento con ser obispo? ¿Le pasó por la mente cuando estaba limpiando los baños, cuando limpiaba las pistas? ¿Le pasó por la mente en algún momento? En ese momento pensé que iba a ser maestro y pastor y maestro. Cuando uno va a estudiar a un instituto bíblico, colegio bíblico, tal vez todavía eso existe, es el pensamiento de que Dios te va a llamar a ser pastor, va a ser pastora o pastor. Sí. Pero la realidad es que Dios tiene muchos ministerios, muchos más, de los que lo limitamos muchas veces a la pastoral. Aprecio y agradezco. Y ahora que fui 12 años pastor, agradezco la vida pastoral y sé que Dios llama al ministerio pastoral, pero Dios también llama a la educación, que es mi pasión. O sea, realmente me encanta enseñar. Pero Dios, en su misericordia, me dio la oportunidad de ser obispo de la iglesia a través del voto de la pastoral. Yo creo que estos procesos son una honra que la iglesia le da a uno a través de los mecanismos que ha establecido. Pensar que Dios nos da esa responsabilidad. La verdad que si uno lo piensa mucho, dice como Jeremías, yo no sé hablar. Soy un niño, no sé hablar. Pero es un honor, es un privilegio, una gran responsabilidad la que Dios nos da de liderar, de guiar, de representar un movimiento, un concilio, una iglesia. La gloria del Señor, ¿verdad? Pero la Iglesia de Dios Mission Board en Puerto Rico es un concilio muy respetado, muy querido, muy apreciado.
nuestras congregaciones, los líderes que me han antecedido, la Universidad Teológica del Caribe, la gloria del Señor. Pero es una organización muy querida y muy respetada en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Así que es una oportunidad de formar generaciones. Sí. Es una oportunidad de contribuir al crecimiento de la iglesia. En esta etapa de mi vida, pues puedo decir que ya me encuentro con personas que los vi niños, que los vi adolescentes, que los vi jóvenes en universidad, que los vi, algunos los casé, ya tienen hijos. Que otros los bautizó. Otros los bauticé, otros los llevé de la mano al colegio bíblico, allí fueron estudiantes. O sea, tristemente algunos los he enterrado, algunos he llegado, he ido con ellos, ¿verdad? O sea, que en ese sentido, la experiencia de andar en los diferentes ciclos de la vida, literalmente de bebé. Hay pastores y pastores que me recuerdan, tú fuiste el primero que fuiste al hospital a ver mi nena. Ya la nena tiene 30 años, ya la nena está casada, ya la nena, de verdad, es toda una dama con su familia. Así que esas experiencias son enriquecedoras. La voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, ser de bendición y mantener el liderato como esta oportunidad de llevar a la gente a donde están, desde donde están a donde Dios quiere que ellos estén. Así es. ¿Cuál es la clave para mantener el liderazgo? O más bien el ministerio. Humildad y servicio. Yo pienso que la humildad y el servicio son claves. Y servicio en todas las áreas de servicio. Si hay que doblarse para recoger un papel en el piso, si hay que lavar, si hay que como el obispo Alex Caraballo, estábamos cenando y él fue, tomó los platos, lo llevó a la mesa. Yo digo, eso wow, es servicio. Eso es servicio. Eso no es importa el cargo, no importa la posición, servir. Y hacerlo de corazón. Así o sea, no es hacerlo para que me vean, no es hacerlo para que después digan, mira cómo lo hace. Yo pienso y digo y enseño que tan pronto tú dices que eres humilde, ya no lo eres. Así es. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Hay que vivirlo. Una preguntita aquí entre nosotros. ¿Cómo se siente aquí en República Dominicana? Muy bien, muy bien. Triste porque Maribel no me acompaña. Ay, Dios mío. Pastora querida, para la próxima venga, por favor, un mensaje. Mira, esta es una experiencia, es interesante, porque desde que soy obispo, estoy hablando de agosto del 2024, he venido a República Dominicana 3 veces. 3 veces. La primera muy triste. Para ese periodo un gran amigo. Bien temprano cuando comencé, el Samuel me dijo, cuando partió con el Señor, ese era mi hermano, mi amigo, fuimos juntos obispos en mi término anterior. Tuvimos el honor de hablar con él, de entrevistarle, excelente ser humano. Es un ser humano, mi cariño para su esposa, para sus hijas, para su hijo. Luego vine a un congreso de jóvenes que hubo en diciembre del 2024 y ahora que mi primo Alex Caraballo, mi primo hermano en la fe, me motivó y me conectó, ¿verdad?, con Roberto Cedeño, quien es el líder de los edificadores de vida, los caballeros de Puerto Rico, que han ido allá a Puerto Rico a compartir en nuestros campamentos. Y como dice Alex es reverendo y es obispo, pero es Alex Caraballo, seguir tendiendo puentes entre la República Dominicana y Puerto Rico, que siempre han existido. Así es. En nuestras iglesias uno recibe por lo menos yo creo que mensualmente la llamada o la carta de alguien que va para que viene para un viaje misionero acá a la República. De lo que uno se entera, probablemente son más de uno, en términos sin que uno se entere de ello. Así que hay una relación muy hermosa entre República Dominicana y Puerto Rico que queremos seguir. Hace unos minutos estábamos compartiendo con el obispo Tiburcio, un amigo de hace años que nos conocimos en el liderato, el pastor, yo allá, estamos recordando ahora, creo que estaba en la dirección del Instituto Bíblico, el Colegio Bíblico, y ver cómo Dios lo ha ido llevando, cómo Dios lo ha ido honrando, ¿verdad?, para que sea el obispo administrativo de esta amada isla. Así que me siento muy contento, muy honrado de esta oportunidad. Amén.
Y yo muy contenta y feliz, señores, de poder compartir con el obispo Ildefonso Caraballo, obispo administrativo de la Isla del Encanto, Puerto Rico, la Isla del Cordero. Gracias, obispo, ha sido un gran honor, y hacerlo face to face, cara a cara, ha sido mejor la experiencia, señores. Muchísimas gracias, comparte esta transmisión. Gracias a ustedes, Dios les bendiga más. Shalom.